Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. Hola, ¿qué tal? De nuevo saludo a nuestras amigas y amigos de Iberoamérica que nos hacen el favor de seguir la transmisión de este programa. Yo soy Aldo Núñez y estoy con ustedes para presentar una nueva reseña sobre los logros más destacados de dos importantes representaciones derechohumanistas en Iberoamérica. En esta ocasión hablaremos de la FIO, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y de su presidente, el Dr. Anselmo Cela. Aquí conoceremos su visión sobre los paradigmas que definen la necesaria actualización de conceptos y acciones en materia de derechos humanos. Hoy también recordaremos la historia de Marita Verón, una joven argentina desaparecida inexplicablemente, habiéndose comprobado la existencia de una banda de trata de personas que operaba en la región. Acompáñenme a ver estos dos interesantes capítulos de Iberoamérica Habla. La Federación Iberoamericana del Ombudsman es la agrupación que, constituida en Cartagena de Indias en 1995, reúne a defensores del pueblo, procuradores, proveedores, raonadores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos de los países iberoamericanos, cuya finalidad principal es proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a la administración pública del país respectivo. Su actual presidente, el Dr. Anselmo Cela, dialogó con nosotros sobre muchos interesantes temas. En este resumen haré referencia al tema de los paradigmas, entendido el término como los temas más actuales que han ascendido en la agenda de la protección y defensa de los derechos humanos. Durante la charla con el Dr. Cela, también coincidimos en que la perspectiva de género cobra en los últimos tiempos una relevancia inaplazable en la agenda de los derechos humanos. Esto es lo que nos dijo el Dr. Cela. La perspectiva de género ha visibilizado en forma notable la existencia de situaciones de violencia en contra de las mujeres, de discriminación en contra de las mujeres en diversos lugares, en diversos países de Iberoamérica. Entiendo que en los diversos países, quizá no de manera homogénea, sino a lo mejor un tanto heterogénea, en algunos lugares un poco más, en otros un poco menos, pero evidentemente que se ha avanzado. Solamente hablar de la visibilización de la problemática ya es un avance importantísimo porque es el comienzo de la toma de conciencia por parte de la sociedad de una problemática que tiene y que tiene que afrontar por una cuestión de justicia, por una cuestión de garantía de derechos. De manera que sí, evidentemente entiendo que se ha avanzado, en algunos países se han dictado legislaciones acorde con las convenciones internacionales, en algunos países se han establecido lugares de protección para la emergencia e incluso para días posteriores al sufrimiento de la violencia, de manera que la mujer tenga un marco de libertad para tomar sus decisiones y no vuelva, como muchas veces ocurre, inmediatamente a lo que es ese círculo de la violencia. También hablamos sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es otro de los nuevos paradigmas que asume la sociedad moderna y que atiende con oportunidad la comunidad derechohumanista internacional. Escuchemos. Un nuevo paradigma también que podemos mencionar es el relacionado con los pueblos indígenas que en Sudamérica han sido históricamente segregados, han sido exterminados, han sido excluidos, que después han pasado por algunas etapas de integracionismo, de asimilacionismo. Hoy, en definitiva, en virtud
de resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, como es el Convenio 169, o de la Declaración de las Naciones Unidas reciente del año 2007 sobre pueblos indígenas y tribales, tenemos un nuevo paradigma. Hoy debemos reconocer la existencia de los pueblos indígenas en su individualidad, en sus diferencias con otros pueblos, con sus particularidades, procurando vivir en una interculturalidad que nos favorezca el enriquecimiento de todas nuestras sociedades, pero principalmente reconocerles sus características particulares, sus derechos consuetudinarios, sus propias organizaciones en lo que hace a la justicia y en lo que hace a otros temas. Hablamos también de los derechos de la niñez, que en este nuevo siglo se asumen como fundamentales y que deben garantizar la supremacía de la dignidad humana. Así vemos hoy los derechos de las niñas y los niños. También tenemos otro paradigma que es el paradigma de la niñez, en el cual hemos pasado de considerar a los niños en una situación institucionalizada, como simplemente como menores que no tienen derechos, que son disponibles, que deben ser formados de una determinada manera, a considerarlos sujetos de derechos, que tienen derecho a opinar de acuerdo a cómo sea su desarrollo psicomotriz. Ese es un nuevo paradigma que es un paradigma muy importante. Ahora ya no hablamos de la doctrina de la situación irregular, sino que hablamos de la doctrina de la protección integral de los menores. El doctor Cela nos dio un amplísimo panorama de un tema que usted y yo celebramos que se haya incluido en la agenda de los derechos humanos: la conciencia ambiental. Escuchemos. Existe efectivamente una nueva conciencia ambiental en el conjunto de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, pero además existe una nueva conciencia ambiental en el nuevo paradigma de los derechos ambientales. Hoy sabemos que todos los habitantes, todos los seres humanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano. Eso es lo que nos asegura vivir con la posibilidad de desarrollarnos física y psicológicamente bien. Es fundamental destacar que prácticamente todas las constituciones más modernas de Iberoamérica han receptado el derecho a un ambiente sano, algunas en forma mucho más avanzada que otras, como aquellas que mencionan los derechos de la naturaleza, instituyendo a la propia naturaleza, al propio ambiente, al propio ecosistema como un sujeto titular de un derecho, considerándolo un todo sistémico a la interrelación entre las distintas facetas que tiene lo ambiental, que es lo económico, lo social y lo natural o ecológico. Sí, existe evidentemente una nueva conciencia ambiental para cuya instalación definitiva hay que luchar mucho, y en este aspecto tenemos que decir que hay que luchar contra intereses. Hay que luchar contra intereses que fundamentalmente son intereses económicos, que arrasan con montañas, que arrasan con bosques, que arrasan con ríos. Es una lucha que los estados fortalecidos en una alianza con las sociedades tienen que ir dando, y es una lucha en la cual yo soy optimista en el sentido de que vamos a triunfar. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en valorar el enorme avance que ha tenido la agenda de derechos humanos desde 1948 hasta el día de hoy? Estos cambios, sin lugar a dudas, se deben a la atención que ponen en ello muchos hombres y mujeres comprometidos con el bien común. Es por ello que para Iberoamérica Habla ha sido un placer dialogar con el presidente de la FIO sobre los nuevos paradigmas de derechos humanos. El 3 de abril del año 2002, en la provincia de Tucumán, Argentina, Marita Verón, una joven madre de 23 años, fue secuestrada cuando se dirigía a un centro asistencial para una revisión médica. En el
largo proceso de esta investigación judicial, los fiscales que intervinieron en la causa sustentan que fue un secuestro con fines de trata de personas para prostitución. Pero fue el accionar de la madre de esta joven lo que aportó certeza en este punto, pues al disfrazarse de prostituta para entrar a prostíbulos y cabarets en búsqueda del rastro de su hija aún sin aparecer, logró apoyar en la liberación de muchas jóvenes en esta situación, confirmando que su hija es víctima de este delito. Este acontecimiento ha sido uno de los más resonantes en la República Argentina, pues a más de una década de investigaciones judiciales y llevado a juicio oral, produjo un fallo que dejó a la ciudadanía y a las defensorías del pueblo en inconformidad con la sentencia del tribunal, pues ante la debilidad de pruebas a los imputados se dicta falta de méritos y se les deja en libertad. Solo recordar este caso nos causa sentimientos encontrados. Tristeza por la desaparición de Marita y otras mujeres, orgullo por la valentía de su madre que logró liberar a otras víctimas de la trata de personas, indignación por el fallo de la Corte y finalmente confianza y esperanza por la eficaz intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que logró modificaciones legales sobre el tema, sensibilización de las autoridades para la persecución de este tipo de delitos y la resolución de otros casos semejantes en la región. Durante la charla que Iberoamérica Habla sostuvo en fechas anteriores con el doctor Edgardo José Vistoletti, defensor del pueblo de Santa Fe, encontramos un dato muy significativo y preocupante. Fíjese usted que según un informe de la Organización Mundial de Migraciones, Santa Fe, Argentina, era considerado como un centro de captación de mujeres para prostitución forzosa, y que inclusive algunas de estas mujeres eran vendidas a países europeos. ¿Cómo enfrentaron los derechohumanistas en Santa Fe este flagelo? ¿Qué logros han alcanzado? Acompáñenme a verlo. La primera medida fue crear dentro de la Defensoría un área específica de género y de trata de personas. Hoy nuestro país no solo tiene una ley, sino que recientemente, a raíz del desenlace del caso Verón, el Congreso Nacional le ha practicado modificaciones buscando perfeccionar. En la provincia de Santa Fe hubo investigaciones que han concluido con culpables que hoy están detrás de las rejas. No quisiera extenderme, pero al menos en 2 casos en los que intervino nuestra Defensoría, no solo se pudo rescatar a mujeres que estaban esclavizadas sexualmente, sino que sus captores fueron apresados y condenados. El delito de trata tiene interpretaciones sociales y económicas impresionantes, por lo que instituciones protectoras y defensoras de los derechos humanos deben de enfrentarse a un sinnúmero de intereses, tal y como lo describe el doctor Vistoletti. Dije antes que es un delito que vulnera los casi todos derechos humanos reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas. Es la segunda actividad ilegal más rentable del mundo entero, luego del armamentismo y antes incluso del narcotráfico. Mueve, según estimaciones de organismos internacionales, unos 32.000 millones de dólares anuales. Semejantes cifras alcanzan para comprar complicidades de las más insospechadas maneras y de los sectores menos pensados. Y aunque se suele captar a víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes para prostitución forzada, también hay hombres para trabajo esclavo. Entre los sectores más vulnerables de la sociedad es un delito que ya encuentra víctimas entre las clases sociales medias y altas. Y finalmente hay que decir que el crimen suele ser el cierre del círculo, ya sea porque las personas atrapadas se resisten, intentan escapar o simplemente porque han dejado de ser rentables al negocio, como es el caso de las mujeres cuando éstas envejecen. Lamentablemente, son pocos los países que se escapan al poder de estos grupos criminales, pero existen, y aquí se demuestran acciones contundentes para frenar su expansión. Las acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe pueden ser un ejemplo a seguir en otros países. Es por ello que yo les recomiendo seguir con atención
cada capítulo de la serie Iberoamérica Habla, porque aquí encontraremos un espacio fértil para el intercambio de experiencias y para el reconocimiento de las grandes acciones que hacen valer los derechos humanos. Lo invito a que comparta con nosotros su opinión a través de las redes sociales, en Facebook como Iberoamérica Habla y en Twitter a través de @dhnet_tv. Agradezco a usted como siempre el que nos haya acompañado en este programa y le invito a encontrarnos nuevamente aquí en DHNet el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, o a través de nuestro portal www.dhnet.org.mx. Hasta la próxima.